¿cómo están? Buenos días, ya, bueno, tardes, ya son las 12. Recuerden que estamos en Estilo Saludable. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y la intención de este programa es irlos acercando a información basada en evidencia, que ustedes puedan confiar en esta información que les damos aquí para que vayan cambiando poco a poco su estilo de vida. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de nutrición materna, es decir, nutrición en el embarazo, que si me preguntan, yo creo que de ahí deberíamos de iniciar para darle ese primer inicio a los niños y que pues una mamá saludable va a tener hijos con menos riesgo de enfermedades a la larga. Y quién mejor que una experta en el tema es la doctora Mónica Ancira, bueno, que tengo el privilegio de conocer de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Mónica? Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, Esther, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con todos y todas tus radioescuchas. Muchas gracias porque yo sé que estás súper ocupada, pero creo que es un tema muy importante y bueno, tú también acabas de tener bebé, sabes perfecto tanto la teoría como la práctica de lo que debe de ser un embarazo saludable, cómo darle este primer inicio de la mejor manera a estos pequeñines. Y nada más voy a leer un poquito de la semblanza de Mónica porque sí quiero que sepan que estamos con la mera en el tema, pero bueno, maestra en nutrición clínica y doctora en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública, es académica de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, candidata a SNI, y de diversas asociaciones internacionales como la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, la American Society for Nutrition, etc. Ha participado, coordinado diversos estudios de intervención, de corte y ensayos clínicos, ha impartido varias presentaciones en congresos nacionales e internacionales, tiene una amplia experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones, pues obviamente la Universidad Iberoamericana, el INSP, UNAM, ITESM, La Salle, realmente de todo, has estado en todos lados. Actualmente lidera el proyecto del Observatorio Materno Infantil, que nos va a platicar en un ratito de este observatorio que ustedes pueden consultar, y bueno, cuyo sistema de evaluación y monitoreo de indicadores permitirá conocer la situación nutricional y de salud durante la etapa preconcepcional, el embarazo, la lactancia y en la edad pediátrica en México. Y bueno, es un placer de veras para mí tenerte aquí, Mónica. Y pues si quieres empezamos un poquito, que nos platiques cómo te dirigiste, la nutrición es tan amplia, y cómo decidiste irte hacia esa parte de nutrición materna. Sí, pues gracias por la presentación, Esther, y pues por las flores. Es un gusto para mí también conocerte y que formes parte de nuestro cuerpo docente, ¿no? Y bueno, esta área pues la encontré o decidí dedicarme a ella pues más por azares del destino, o sea, no es algo que tuviera como súper claro desde que estudiaba. Sabía la importancia, sabía el efecto que podría tener una alimentación saludable en el embarazo, no solo a lo largo de la vida pues de la mamá o del bebé, pero realmente la encontré, fue mi primer trabajo después de acabar la maestría. Antes había tenido pues otras oportunidades laborales más enfocadas al área clínica, pero al terminar la maestría en nutrición clínica justo me inserté dentro de un grupo de investigación de la UNAM que, bueno, está liderado por el doctor Felipe Vadillo y cuya área de expertise y de investigación pues justamente era la nutrición durante el embarazo, y pues bueno, ahí justo me inserté pues coordinando diversos estudios en mujeres embarazadas, en infancia temprana, y pues bueno, me permitió el pertenecer a ese grupo y sumar sobre todo el expertise clínico, ¿no? Por mi parte, me permitió conocer otros profesionales que estudiaban este mismo tema como desde diversas perspectivas, ¿no? Del área básica, el área pues más social, antropológica, es decir, como me permitió ver de cierta forma el rompecabezas casi completo, ¿no? En el abordaje de esta etapa de la vida, y pues bueno, eso al final me enamoró, y al final la nutrición durante este momento pues es crucial, ¿no? Define no solamente a corto plazo el que la mamá pueda desarrollar ciertas complicaciones durante el embarazo, sino también define la trayectoria de salud y de enfermedad que puede tener este bebé pues a lo largo de toda su vida, ¿no? Incluso a través de generaciones. Entonces, pues es un tema apasionante. Ya que estuve en ese grupo, pues ya
finalmente decidí hacer un doctorado y mi tesis doctoral estuvo enfocada solamente a nutrición durante el embarazo, calidad de la dieta. Entonces ya de ahí ya no solté ese tema, ¿no? Lo abordo desde la parte de investigación y la parte clínica también en consulta. Entonces, pues ha sido toda una aventura, me ha dado muchas satisfacciones y creo que aún hay temas poco explorados que estudiar y también de comunicar a la sociedad, ¿no? Entonces creo que también el que existan este tipo de espacios, pues favorece de cierta forma trasladar toda la evidencia que se genera, pues hacia la población en general, ¿no? No, qué importante lo que dices y qué padre tu trayectoria, porque sí creo que el embarazo justo es una época en el que la gente hace locuras, como que aprovechan, ay, ya estoy embarazada, entonces voy a comer todo lo que no he comido porque me cuido muchísimo y ahorita no me importa si subo de peso. O no, me voy a cuidar porque qué terror subir de peso en el embarazo porque luego me voy a quedar gordo, ¿no? Y este tipo de situaciones que me las enfrento una y otra y bueno, como nutriólogos es un poquito frustrante ya ver qué pasó, es decir, no poder prevenir esto y creo que con estos espacios lograremos que los que nos están escuchando, tanto los esposos que cuiden a sus mujeres y a sus mujeres embarazadas para que no hagan este tipo de estrategias que no son saludables y que pueden poner el riesgo, como tú decías, aumentar el riesgo de algunas enfermedades tanto de la mamá como del niño y que se pasan de generación a generación y que a mí me preocupa mucho y creo que por eso quería hacer contigo este programa, porque las personas tal vez no entendemos que ahí empiezan todos nuestros problemas. Cuando nosotros tomamos esa mala decisión durante el embarazo, realmente afecta a largo plazo, no nada más se trata de un peso, subí 10 kilos o subí 8 kilos, no se trata de eso, sino va más allá, ¿no? Cuéntanos por qué es tan importante esta nutrición en el embarazo. Sí, definitivamente tocas un punto álgido, ¿no? Regularmente esta etapa polariza muchas de las conductas que tenemos en torno a la alimentación, ¿no? O sea, encontramos mamás que suelen cuidarse mucho, se restringen mucho y por otro lado, pues también mamás que suelen pues decir, bueno, es un momento en el que puedo comer de todo, ya después del embarazo, pues ya me cuidaré a mi hijo, etcétera, ¿no? Pero más bien aquí la importancia radica no solamente en el peso, como bien dices tú, sino también en todos los nutrimentos que están asociados a una buena nutrición para el bebé y para la mamá, ¿no? Entonces, sí, o sea, el embarazo es el inicio pues de la vida, ¿no? Y diría yo que todavía tendríamos que irnos un poco más atrás, ¿no? Desde la etapa preconcepcional, o sea, antes de que suceda este embarazo, debe haber pues un cuidado en torno a la suplementación, por ejemplo, de ácido fólico, estar preparadas en torno a lograr un adecuado estado de nutrición, mejorar nuestros hábitos, o sea, idealmente tendríamos que empezar desde antes, ¿no? A prepararnos. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente pasa? Pues que más del 60% de los embarazos son no planeados, ¿no? Entonces, muchas mujeres, y diría también yo hombres, porque pues al final es un fenómeno que involucra pues también a la familia completa o al círculo o a las redes, ¿no? Pues influyen en esta toma de decisiones de decir, bueno, sí me suplemento o no, creo yo que esta es la mejor conducta que hay que seguir o no, gano todos los kilos posibles o no. Entonces, a pesar de que hay un bombardeo de información, todavía hay como muchas áreas de oportunidad, ¿no? Sobre los mensajes correctos que hay que hacer llegar a la población. A mí me gustaría resaltar que desde el momento de la concepción, es decir, desde el momento en que la mujer se encuentra embarazada y comienza la vida de este nuevo ser, hay muchísimos cambios en el cuerpo, pues que soportan la vida, ¿no? Dentro de la mujer. Entre ellos, pues bueno, aumenta el gasto cardíaco, que quiere decir la cantidad de sangre que se tiene que bombear a todo el cuerpo, nuestro riñón, nuestro hígado funcionan pues de forma un poco más intensa y acelerada, aumenta la cantidad de oxígeno que tiene que llegar a nuestros órganos. Evidentemente, pues hay una ganancia de peso asociada a que el bebé va creciendo, pero también este órgano súper importante que es la placenta, ¿no? Que debe cuidarse durante todo el embarazo. Debe haber un aumento, por ejemplo, en el tejido mamario, ¿no? Y en el tejido adiposo, es normal que exista, porque después este tipo de tejido adiposo grasa, pues se va a utilizar durante el posparto, pues para lograr también
tener insumos para esta lactancia materna y para otros procesos, pues, a los que se enfrenta la mamá y el bebé, ¿no? Entonces son muchos cambios fisiológicos que suceden de manera normal, ¿no? Entonces también llevar a cabo dietas como súper restrictivas, pues finalmente limitan que estos cambios se puedan llevar a cabo de la mejor forma, ¿no? O por el contrario, ¿qué pasa si pues el consumo de alimentos es de muy mala calidad, ¿no? Donde a lo mejor en esa dieta prevalece o se seleccionan alimentos pues con una alta cantidad de grasa saturada, de azúcares, de energía, bajos en antioxidantes, pues ¿qué va a pasar? Pues esta placenta y todo el metabolismo de la madre se tiene que ajustar, ¿no? Uno, pues para tolerar de cierta forma ese tipo de nutrimentos, pero por otro lado, pues ajustar también el tipo de insumos o de nutrimentos que le va a pasar a través de la placenta al bebé, ¿no? Entonces, a veces pensamos de, bueno, el embarazo, pues solo pensemos en el bebé o en la madre, ¿no? Pero al final son tres actores súper importantes, que es la mamá y su estado de nutrición, la placenta y que funcione adecuadamente, y de esto también va a depender cómo es nuestra calidad de la dieta. Y por otro lado, pues el crecimiento del bebé, ¿no? Entonces, son muchos actores y podría sonar como muy complejo, pero pues al final en términos muy prácticos tendríamos que enfocarnos en revisar qué tan adecuada es nuestra calidad de la dieta, ¿no? Qué nutrimentos claves son esenciales para este crecimiento fetal, para este desarrollo, y que siempre pues vaya esto de la mano pues de un profesional, ¿no? Cada cuerpo es diferente, cada estilo de vida es diferente, cada costumbre pues está muy arraigada en nuestras familias, entonces también estos cambios tienen que ser personalizados, ¿no? Pero bueno, destacaría puntos cruciales que son cuidar estos nutrimentos críticos de los que ahorita podemos profundizar un poco más, ¿no? Que la ganancia de peso pues se esté monitoreando, ¿no? Que tampoco sea motivo como de centrar ahí toda la atención, ¿no? O sea, porque podría tener efectos negativos, ¿no? Psicosociales sobre todo, pero sí pensar, ¿no? Sí revisar muy bien con el profesional de la salud que me está atendiendo, con el que voy, cómo estoy entrando al embarazo, si con un peso bajo, con un peso adecuado, con sobrepeso, con obesidad, y sobre eso es que se calcula cuánto debo estar subiendo. No llegar al punto tan reduccionista como tú decías, bueno, pues ya gano 10, esto ya está perfecto, ¿no? Entonces sí debe haber un control ideal previo al embarazo, durante el embarazo un seguimiento muy completo, ¿no? Por ginecología, por nutrición, por psicología, es decir, por un equipo bastante completo que permita alcanzar pues el objetivo central, que es que se mantenga el estado nutricio de la madre y del bebé, ¿no? Y por otro lado, pues también que esto no afecte en términos emocionales a la mamá, ¿no? O sea, que no sea motivo de preocupación excesiva tampoco. Sí, seguramente nos están escuchando ahorita varias personas y dicen, hijo, sí, viví con terror esta etapa porque me toca escuchar el sufrimiento de muchas mamás de cada vez que voy al ginecólogo, ¿no? Me regaña de que estoy subiendo mucho. Y cuando yo hago las curvas de ganancia de peso, va bien, ¿no? Y como tú decías, pues empezó con bajo peso pregestacional y entonces tiene que aumentar más peso o puede aumentar más peso y no hay ningún problema, pero estamos clavados en un número, en una cifra o entre menos mejor, ¿no? Me ha pasado también con mamás de entre menos suba mejor. Uy, me fue increíble, subí 5 kilos en el embarazo y yo, Dios santo, o sea, esto puede tener riesgos. Entonces, yo te escuchaba y pensaba qué importante es la prevención, no llegar a esto de, uy, sí, yo sufrí en el embarazo o subí muy poco porque me dijeron que era lo mejor, sino irnos un paso atrás, como tú decías, y prepararnos desde antes. Entonces, yo creo que en la adolescencia las mujeres tendríamos que tener toda esta educación y pues obviamente un embarazo no siempre se puede planear. En México seguimos con este problema de embarazos adolescentes que es grave porque pues no hay preparación y es una sorpresa y de por sí las mujeres ya traen mucha desnutrición y se embarazan con desnutrición. Pero la persona que ahorita nos está escuchando y sí se pudiera cuidar, ¿no? Son adolescentes, no saben cuándo se van a embarazar, ni siquiera están casadas, ¿no? Pero pudiera haber un embarazo, pudiera haber una sorpresa.
¿qué tengo que cuidar en mi dieta para que empiece bien toda esta etapa, ¿no? Cuando sea, sin presión, aunque sean 10 años antes, 5 años antes, pero ¿qué tendría que cuidar? Sí, pues lo más importante y que está más que validado en la evidencia es suplementarse con ácido fólico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica nacionales e internacionales? Que toda mujer en edad reproductiva, ¿no? Previa al embarazo tendría que suplementarse con 400 microgramos al día. ¿Sí? No es suficiente la dieta en este sentido para poder cubrir, ¿no? Esos requerimientos. O sea, si bien hay muchos alimentos enriquecidos, esta biodisponibilidad no es la deseada y por eso se requiere una suplementación. Y nosotros como población mexicana también somos más susceptibles, ¿no? Y es una dosis que de cierta forma nos ayuda a prevenir, por ejemplo, defectos congénitos, ¿no? En específico, o cierres parciales del tubo neural, es decir, todas estas afectaciones que pues finalmente están muy, muy ligadas a esta pues suplementación previa al embarazo de ácido fólico. ¿Y por qué? Es súper importante que al menos durante 3 meses antes de embarazarse empiece la suplementación, pues porque sobre todo en las primeras semanas de la vida es cuando se cierra este tubo neural, ¿no? Entonces, a veces, pues las mujeres no nos damos cuenta que estamos embarazadas tal vez hasta la sexta semana o quinta, y estos procesos en donde se requiere este nutrimento en específico, pues digamos que se presenta durante estas primeras semanas, ¿no? Entonces, de ahí radica la importancia de que esta suplementación de este nutrimento en específico, pues comience de manera oportuna. Ahora, si no hubo pues esta suplementación, pues en cuanto la mujer se dé cuenta o sepa que está embarazada, pues iniciarla, ¿no? Ahora, durante el embarazo ya la dosis aumenta, son de 600 microgramos, ¿no? Ahora, esto es para población en general. ¿Por qué? Porque si las mujeres tienen ya un antecedente previo familiar o en algún embarazo previo de defectos del tubo neural, pues esta dosis tiene que ajustarse, llega a ser hasta de 5 miligramos, ¿no? Ahora, es una recomendación, pues que finalmente tienen que ajustar con su profesional, con el profesional de la salud al que acudan, ¿no? Se puede mencionar, pues digamos que en este programa o pueden leer en diversos medios, pues recomendaciones basadas en evidencia, pero lo ideal es que, pues bueno, este tipo de suplementación pues esté avalada también por un profesional con el que idealmente ustedes asistan, ¿no? Su médico de cabecera, el nutriólogo, nutrióloga, pues para que finalmente revise el caso muy puntual y vea y pueda analizar todos estos factores de riesgo, ¿no? Previos. Ujú. Labio Otra leporino, ¿no? También yo creo que es lo más común, que tal vez la parte del cierre del tubo neural no nos sí, queda muy también. claro, ¿no? Y no sabríamos muy bien qué es, pero también el labio leporino, yo me acuerdo, en México es tan común, o era tan común, tal vez ha Sí, disminuido por esta suplementación. sí, también es otro efecto que pudiera estar asociado a una falta de suplementación, ¿no? De ácido fólico. Ahora, existe como una postura por diversas asociaciones internacionales que, bueno, 3 meses no es suficiente, ¿no? Más bien debería haber una política de suplementación pues prácticamente desde la edad de menarca, ¿no? Dado el contexto en donde, como tú mencionas, el embarazo adolescente es altamente, eh, pues, prevalente, ¿no? O incidente hoy en día. Entonces, sí sería importante, pues, considerar que pues, todas las mujeres, desde que inician esta edad reproductiva, pues, puedan suplementarse, ¿no? Ahora, como te comento, este es el nutrimento con mayor solidez, pues digamos que de evidencia que existe, ¿no? Es Entonces, decir, no hay riesgo y si ahorita no, alguien nos está escuchando y tiene una hija adolescente y sabe que no va a ir al doctor próximamente y no puede tener como este acercamiento, darle ácido fólico y no hay riesgo si se va a embarazar en 20 años más. Es decir, no pasa nada si te lo tomas, ajá, pero hay que tomárselo. Es mejor tomártelo que no tomártelo. ¿Y qué ácido fólico sería el adecuado para que lo compren en la farmacia y no haya ningún problema? pues hay en Emil, digamos que presentaciones, ¿no? O sea, prácticamente
digo, no sé si se puedan decir nombres comerciales, Sí, pero sí, por sí. ejemplo, está el ácido fólico Valdecasas que cuesta 15 pesos, ¿no? O sea, realmente es muy accesible, trae la dosis exacta, o incluso en centros de salud, pues pueden ir y en realidad se da de forma gratuita, ¿no? También. También. Entonces, es una, pues al final es una estrategia factible, barata y a veces hay que dejar un poco de lado como este prejuicio social de, ay, bueno, estás tomando ácido fólico, pues porque piensas embarazarte, ¿no? O sea, más bien, pues toda mujer en edad reproductiva, ¿no? O sea, incluso un adolescente y dado la situación de embarazos adolescentes podría estarse suplementando, ¿no? Buenísimo. Entonces, bueno, sería como la mayor recomendación. Otra, pues bueno, tratar de modificar hábitos antes del embarazo, ¿no? O sea, tratar de ser físicamente más activas. Y incluiría yo también a los hombres, ¿no? Hoy en día hay más evidencia también que el peso que tiene, o más bien el estado nutricional que tiene el papá al momento de la concepción influye, o sea, ya tiene efectos también Wow. en el bebé o la bebé, ¿no? Entonces, ya es un tema no solamente, pues, lo mismo que sucede para concebir, ¿no? O sea, de la mujer y que todo recaiga en la mujer, sino también, pues, el hombre tendría que estar mejorando o haciendo cambios que favorezcan optimizar este estado de nutrición, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues mejorar la calidad de la dieta, ¿no? Y me enfoco mucho en calidad porque a veces estamos como muy casados con calorías y con energía y pues prácticamente sería enfocarnos en consumir alimentos naturales, menos industrializados, eh, digamos que sí es una dieta variada, ¿no? Que incluya frutas, verduras de diferentes colores. Es decir, sabemos, digo, hay un bombardeo hoy de información, ¿no? Sobre, por ejemplo, el etiquetado y sobre come frutas y verduras, o sea, son igual a lo mejor muy redundantes, pero no necesitamos tampoco gastar una millonada y media pues para llevar una Superfoods y dieta caro, super. no, para nada. No, o Ajá. sea, nuestra dieta tradicional nos brinda eso, ¿no? O sea, afortunadamente en nuestro país aún, digo, obviamente ha empeorado esta situación económica, pero aún sigue siendo relativamente accesible pues el consumo de leguminosas, de huevo, de leche, de frutas de temporada, ¿no? O sea, podríamos estar consumiendo esa dieta sin necesidad de estar gastando, como tú dices, en la superfood más cara que viene industrializada, empaquetada o suplementándome con todo. Realmente podríamos hacer ese tipo de cambios, evitar periodos de sedentarismo, ¿no? También, digo, seguramente si trabaja alguna radioescucha o alguien que ve el programa en oficina, pues va a decir, ay, pues todo el tiempo estoy sentada, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es romper estos ciclos de sedentarismo, ¿no? Si voy a estar 8 horas sentadas, pues tratar de estarme levantando y hacer al menos 5 minutos cada 2 horas o 10 minutos cada 2 horas de alguna actividad, de subir las escaleras, bajarlas, porque podría yo decir, ah, bueno, pues sí cumplo mi recomendación de actividad física de 150 minutos a la semana, que son 30 minutos al día, pero de las 24 horas, a lo mejor las 23 horas restantes estoy sentada, ¿no? Entonces, habría que cuidar esos dos aspectos. Por un lado, ser más activos, ¿no? Y por el otro, pues romper ciclos de sedentarismo también. Y bueno, que exista como esta conciencia, ¿no? De que, pues que al final podría estar ocurriendo en los siguientes meses un embarazo, pero bueno, al final ese cambio ya ocurrió desde antes del embarazo y no hasta que sucede ya o se enteran de esta noticia, ¿no? Sí, como Entonces sería dices, cuidar creo ese. que, ajá, creo que, y lo he repetido varias veces en el programa, y creo que en esta etapa es súper importante, como los adolescentes, que es cuando a veces ya, pues tenemos, tal vez ya trabajamos y ganamos un poco más de dinero, entonces ya nos compramos más cosas que, ¿no? Como que están de moda o cosas que no son tan nutritivas, y no se trata de quitarlas, ajá, porque mucha gente prefiere comer esas cosas y quitarse lo saludable, ¿no? Es decir, me desayuno un frappé de no sé qué y pues sí, estoy saciado, pero no le estoy dando nada de nutrientes a mi cuerpo. Entonces, quitar estas estrategias desde que soy adolescente
y tratar de sumar. No te quites los frappés, no te quites esas cosas, tómalas con moderación, pero sí súmale frutas, súmale verduras. Como decía Mónica, frijolitos, lentejas, no tiene que ser caro, tortillita de maíz, ese tipo de cosas, leche, huevo, no tenerle miedo a los alimentos, evitar decir esto nunca, esto diario y libre, porque estas situaciones que está pasando en los jóvenes, porque, ¿no? Como que queremos pertenecer y queremos comer igual que todos y entonces pues nos vamos restringiendo y que si se puso de moda quitar los lácteos me los quito y no sé ni por qué, pero son malos. Entonces, dejemos justo en la adolescencia estas situaciones, volvamos a amar estos alimentos porque son bien, bien importantes para cuando me embarace. Será hoy, será después, no importa, pero yo estoy preparando mi cuerpo con todos esos nutrientes, estoy creando mis reservas, por decir así, y cuando se necesiten usar, pues ahí estarán, ¿no? Y si hay una sorpresa de embarazo, mi cuerpo va a estar preparado para hacerlo. ¿Y cuántos problemas ahorita vemos de gente joven que no se está pudiendo embarazar? Tal vez porque el hombre no come saludable o no está saludable, tal vez por la mujer, no sé, muchas situaciones que están pasando, este manejo de estrés, muchas cosas, ¿no? Que hay hoy en día. Sí, definitivamente, pues el embarazo, digo, al final como muchas veces lo vemos tan simple de, bueno, pues ya se está formando un bebé y hasta ahí llega, ¿no? Pero hoy en día, pues cada vez hay mayor evidencia de que hay muchos factores que influyen, o que incluso, por ejemplo, una mamá podría ganar un peso adecuado, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor consumió la cantidad adecuada de, o cubrió su requerimiento energético, pero tal vez la calidad de su dieta fue pésima, ¿no? En el sentido de que pues consumió alimentos de mala calidad durante el embarazo y a pesar de que el bebé incluso nazca con un peso adecuado y de que visiblemente no se ve una afectación, hoy en día, por ejemplo, ya hay una hipótesis que más, que se está robusteciendo mucho más con evidencia, que es la hipótesis de, pues, el origen fetal de las enfermedades, ¿no? O esta programación fetal que puede existir. Entonces, pensemos también en lo que están recibiendo nuestros bebés, ¿no? ¿Qué pasa si la dieta es súper rica en azúcares, en grasas saturadas, muy baja en antioxidantes? Pues finalmente este bebé se va a acostumbrar a ese tipo de insumos, ¿no? En torno a los alimentos y a los nutrimentos. Entonces, todos sus órganos, pues finalmente se van a acoplar a eso que se le está dando durante el embarazo, ¿no? Al igual, pues que como tú mencionas, también al estrés que se podrá sufrir durante el embarazo, a la misma contaminación, es decir, todo eso lo va a resentir el bebé, ¿no? Si la mamá fuma o no, si está expuesta a lo mejor a humo, ¿no? Si es fumadora pasiva, es decir, a todo eso, o sea, el bebé es como un esponjito, o sea, lo absorbe todo y modula su metabolismo también y el funcionamiento de sus órganos de acuerdo a cómo está siendo expuesto, ¿no? Y uno de esos factores que influye pues es la alimentación de la mamá. Entonces, a veces como que, te digo, se polariza mucho, o es lo que yo he visto bastante de manera muy frecuente. Ya sea se someten a dietas súper restrictivas pensando solo en calorías como tal o al peso, o por otro lado, ¿no? Dicen, ay, pues yo voy a cumplir N cantidad de antojos y ya habrá tiempo como para cuidarme y mientras mi bebé me diga en el hospital o el ginecólogo me diga que está creciendo bien, pues yo creo que ya lo demás es extra, ¿no? Entonces, durante el embarazo sí es una etapa en la que sí hay que cuidar el peso, pero tampoco de manera obsesiva. Dos, algo que comúnmente también sucede es que se prescriben multivitamínicos como de manera muy, muy frecuente, ¿no? Entonces también es otro mito bastante, o sea, que hay que romper y una práctica que hay que dejar de hacer, de darle multivitamínicos a todas las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay nutrimentos clave en el embarazo, o sea, que sí o sí se tienen que cumplir estos requerimientos y que si no se cumplen por medio de la dieta, pues hay que suplementar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el hierro, ¿no? Ujú. El hierro difícilmente se cubre durante el embarazo a través de la dieta. Entonces, incluso la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Medicina, proponen que haya una suplementación profiláctico preventiva, pues para evitar que aparezca una anemia, pues como ya patológica, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, sí es necesaria la suplementación de hierro.
Que por Por eso otro nos hacen el estudio como en la semana 25, ¿no? Creo que ya no me acuerdo muy bien, pero te mandan a hacer el estudio de hierro para ver, porque generalmente ahí se descubre, ¿no? Qué tantas reservas tú tenías y pues ahí desarrollas la anemia y ya no hay, digo, no es que no hay mucho que hacer, pero con todo el malestar que tienes en el embarazo, tomar una dosis muy alta de hierro creo que no es lo mejor por el estreñimiento y, ¿no? Podría ser un poco más complicado a que si llegas con buena reserva. Sí, definitivamente influye, pero hoy se ha establecido que desde o sea, desde el primer trimestre, de hecho, la mujer, pues digamos que sí debe suplementarse con 27 miligramos de hierro al día para prevenir, ¿no?, la aparición de esta anemia, porque justo en el embarazo aumentan muchísimo los requerimientos, ¿no? Y estas reservas podrían no ser suficientes. Ya cuando hay como tal una identificación de anemia, o sea, que podría condicionar ya efectos negativos de la mama, pues ya esa suplementación incrementa. Y justamente cuando más, pues digamos que prevalencia podría, no prevalencia, sino mayor riesgo de identificación de esta anemia podría existir es aproximadamente a la semana 20 o a partir del segundo trimestre del embarazo, pero sí se recomienda una suplementación porque incluso si consumiéramos una gran cantidad de calorías y de alimentos no podríamos alcanzar ese requerimiento en el embarazo, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante que platiquen con sus, les digo, con su médico tratante, con sus nutriólogos tratantes, pues para ver también cómo es que, bueno, qué tipo pues sí, de componente específico, qué tipo de hierro es el más factible para, o el más favorecedor para cada una de ustedes y ya sobre eso se haga una recomendación pues muy, muy individualizada, ¿no? Pero bueno, como bien dices Esther, hay ciertos síntomas asociados que pudieran estar presentes al momento de estarse suplementando con hierro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa durante el embarazo? Durante el embarazo también se presenta una anemia fisiológica, que es normal, porque la sangre que, pues bueno, va a incrementar, como bien les había comentado hace rato, también se va a hemodiluir. Es una sangre pues más diluida, ¿no? Porque incrementa mucho esta carga eh, o esta cantidad de gas, bueno, el gasto cardíaco en sí, porque hay que bombear pues mucho más sangre de la esperada, ¿no? Hay un bebé pues al final creciendo. Entonces, la anemia fisiológica del embarazo es algo que se podría estar, bueno, que se puede presentar o se presenta comúnmente, pero lo que no queremos es que esta anemia se vuelva como tal ya pues una anemia patológica, ¿no? Que se vuelva como tal una enfermedad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y hay que estar por eso mismo haciéndose controles rutinarios, al menos una medición pues de hemoglobina, de hemoglobina y hematocrito en cada trimestre del embarazo, pues para llevar este monitoreo, ¿no? Identificar pues si esa dosis está siendo la adecuada, si el tipo de hierro está siendo el más adecuado, el más biodisponible para cada una de ustedes y sobre eso se toma la decisión. Sí, sí. Y en Y bueno, México hay una prevalencia altísima todavía de anemia. Digo, yo me acuerdo, ya les he contado algunas veces esta historia, pero cuando yo estaba estudiando, yo hacía ejercicio, como de todo, como carne y lácteos y de todo, y según yo, pues comía muy bien, ¿no? Y estábamos en una clase con un profesor y aprendiendo a tomarnos la hemoglobina con un aparatito que se llama HemoQ. Y entonces nos picábamos entre, ¿no? Todos los alumnos, una gotita de sangre y sabías tu hemoglobina. Y yo muy normal, no sabíamos bien las cifras normales, todavía no sabíamos mucho. Y el profesor se acerca conmigo y me dice, señorita, ¿se siente usted bien? Y yo sí, yo daba a veces 4 clases seguidas de ejercicio y tenía la energía y todo, ¿no? Y yo sí, me dice, está usted muy anémica, ¿no? Y estaba abajo de 11. O sea, realmente era para que me sintiera muy mal, muy pálida, muy fatigada. No, yo tenía toda la energía y todo bien. Pero bueno, ahí me di cuenta que tenía anemia y le echo muchas ganas a la alimentación por eso. Si yo no como 2 veces a la semana carne roja, se me baja mi hemoglobina. Ya me conozco para prevenir, pero ¿cuántos casos como yo que no tengan esta oportunidad de tomarse con el HemoQ y que nunca se enteren, que se sientan bien, pero que internamente sus reservas ya están bajísimas y que te embaraces así, ¿no? Es un riesgo tremendo, así es que ácido fólico y hierro creo que tendrían que ser nutrimentos clave.
Sí, y bueno, yo le sumaría un tercero que es el calcio, ¿no? El calcio muchas veces tampoco se alcanza a cubrir el requerimiento y no porque sea imposible por medio de la dieta, o sea, realmente se podría cubrir, ¿no? Los 1000 miligramos al día, pero también hay ciertas poblaciones que en cuyo poder adquisitivo pues es bajo, entonces es difícil que, por ejemplo, pudieran comprar pues estas mujeres 1 litro solamente para ellas solas, 1 litro de leche, ¿no? O tener una dieta en donde exista un alto consumo, por ejemplo, pues de todos estos lácteos que aportan calcio, pues queso, leche, yogur. Y bueno, también si vemos la cantidad de calcio que viene en los alimentos es relativamente baja. Ahorita el alimento que más aporta calcio pues es la leche y pues bueno, si más o menos tiene 250 miligramos por ración, que son 240 miligramos, pues más o menos se requerirían 4 tazas de leche, ¿no? Yo Entonces, soy hay lechera veces y me en echo que 2 tazas, o sea, 2 tazas diarias, no más. Y eso que pues sí soy lechera, me considero que casi nadie toma tanta leche. sí, Es pero justo el difícil. embarazo, el calcio es súper importante. Un consumo bajo podría estar asociado, por ejemplo, a preeclampsia, ¿no? A que se eleve esta presión arterial durante el embarazo. Entonces, por ello es súper importante y si yo evalúo que es difícil, bueno, yo y en compañía, como les he comentado reiteradamente, de los profesionales de salud con los que asisto, pues podría existir esa opción a lo mejor más factible de suplementarme, ¿no? Entonces también, al igual que el ácido fólico, en los centros de salud a los que, bueno, todos tenemos acceso, podríamos tener acceso, ahí pues igual el calcio se da de manera gratuita. Solamente sí hay que evaluar que el calcio elemental, la suma de la cantidad de tabletas que me esté tomando, ¿no? Pues sumen los 1000 miligramos, porque bueno, la OMS Hay nos dice diferencia. que se debe suplementar con esta dosis y no menos, pues evidentemente para poder prevenir también pues estas complicaciones, ¿no? Entonces, ¿Tiene que venir pues acompañada el calcio de algún otro mineral o solito? pues idealmente no, o sea, viene regularmente las presentaciones con vitamina D, ¿no? También digamos que es una vitamina crucial para nuestra salud y más bien ahí sería no tener miedo a exponerse al sol, evidentemente con todas las precauciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, puedo salir, exponerme al sol al menos 15 a 20 minutos al día, porque pues porque al final la mayoría de la vitamina D activa, ¿no? Que sirve a nuestro cuerpo, pues proviene pues bueno, se De esa activa a través de la exposición. Ujú. exposición solar, ¿no? Cerca del 90%. Entonces sí, evidentemente tendría que consumir alimentos altos en vitamina D, pues como es la leche, como lo es el huevo, pero pues no dejar de lado pues que esta exposición, ¿no? También debe existir y pues lo que se recomienda es que uno se ponga protector solar en la cara, pero que al menos sí exponga pues los miembros superiores o inferiores durante 15 a 20 minutos, pues para que pueda haber esta síntesis adecuada de vitamina D. Y bueno, que esto se haga diario, ¿no? También. A veces estamos encerrados todo el día en la casa y lo único que tenemos de luz es de la tele o de la computadora. Entonces, pues eso no nos funciona. Y yo creo que esta información es bien, bien importante y es la que se tiene que transmitir, ¿no? Los que nos estén escuchando, aunque no estén en edad reproductiva, transmitirlo para quitar los mitos. Porque yo me he dado cuenta que para el bebé todo, ¿no? Nació el bebé y lo tienes que exponer 10 minutos al sol diario, ¿no? Y ahí estás con el solecito y buscando y le das todo y buscas su mejor alimentación. Sin embargo, para ti como mujer embarazada, para el papá, ¿no? Para los siguientes hijos, la verdad es que no nos damos esa importancia, no nos damos ese cuidado. Tenemos muy mala calidad del sueño, poca actividad, como tú dices. La dieta, pues no importa, ¿no? Porque lo que importa es el bebé. Y realmente no, de tu salud va a depender la salud del bebé y qué importante es cuidar estos pequeños detalles que pueden hacer toda la diferencia, ¿no? Vamos en ácido fólico, hierro, calcio, que todos Sí, los podemos conseguir de manera gratuita o la verdad son bastante económicos, y la exposición al sol para la vitamina D.
Sí, y pues definitivamente no pensar que los multivitamínicos contienen las cantidades adecuadas de estos tres nutrimentos. De hecho, si vemos un multivitamínico, pocos son los que tienen, por ejemplo, la cantidad recomendada de hierro, ¿no? O suelen sobrepasar esa cantidad. Es decir, se recomienda, digo, a menos que sea un caso de embarazo complicado en donde hay que hacer una evaluación muy minuciosa del estado nutricio, que pues estos tres nutrimentos se suplementen de manera aislada y que no por default se recomienda o se tomen multivitamínicos. Ahí me gustaría hacer una acotación porque pues digamos que es una práctica muy común, ¿no? Pero por ejemplo los multivitamínicos muchas veces tienen una cantidad excesiva o superan esta recomendación de vitamina A, ¿no? Por poner un ejemplo. Y la vitamina A en el primer trimestre del embarazo, donde está todo este proceso de formación de órganos, del embrión, etcétera, pues digamos que podría ser teratogénica, ¿no? Podría estar alterando esa formación de órganos y a veces decimos, bueno, la vitamina A suena a que no tiene ningún riesgo, cualquier otra vitamina es súper saludable, ¿no? Pero recordemos que son al final sustancias con un efecto biológico, ¿no? Que sí podrían estar impactando. Entonces, a veces no dimensionamos como el efecto que puede tener tomar un multivitamínico ya por default, ¿no? Hay situaciones muy concretas donde sí se requiere como un embarazo múltiple, como te comentaba, pues también si hay una complicación durante el embarazo, ¿no? Pero en un embarazo que está cursando de manera, bueno, sin ninguna complicación, no tendría por qué suplementarse por default, ¿no? Y 100%. con respecto a vitamina D, con la exposición solar es suficiente a menos que las mujeres estén ingresando al embarazo con obesidad, ¿no? Ahí hay una recomendación muy puntual también sobre la suplementación con vitamina D. Podría estarse requiriendo una mayor dosis, pero solo si se está ingresando al embarazo con un diagnóstico como tal de obesidad, ¿no? Fuera de eso, los demás nutrimentos suelen alcanzarse por medio de la dieta, ¿no? Entonces, no habría como mayor problema. Y digo, alguien que nos esté escuchando y quiere hacer las cosas muy bien, está iniciando el embarazo, etcétera, ¿qué tendría que cuidar de la dieta? Como tips muy puntuales de no olvides diario dos Ujú. porciones de tal, tal, o no sé, algo que nos pudieras recomendar mucho Sí. más aterrizado. Sí, pues mira, nosotros justo en el 2018 y pensando en estas recomendaciones como muy prácticas y puntuales, hicimos un estudio donde evaluamos un índice de calidad de la dieta y quisimos que este índice pues proviniera o se aplicara considerando los alimentos a los que la población comúnmente accede, ¿no? Y se derivó de un estudio pues de casi 900 mujeres embarazadas y Wow. justamente identificamos en 660 de ellas que tenían datos muy completos de dieta, pues qué eran lo que estaban consumiendo, ¿no? Y qué alimentos las protegían, pues finalmente de una ganancia excesiva, una ganancia insuficiente o de que tuvieran un bebé con bajo peso, por ejemplo. Y dentro de este índice consideramos 7 elementos que fueron los más importantes. Uno de ellos fue consumir leguminosas, ¿no? O sea, cumplir con la recomendación que nos dan las guías mexicanas alimentarias, que básicamente es media taza de leguminosas al día, ¿no? Que pueden De ser frijoles, frijolitos, lentejas, lentejas, garbanzos. garbanzos, etcétera. Ajá. Otro era tener un consumo adecuado de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Sabemos que es muy difícil hoy en día, pues, consumir diariamente pescado, ¿no? Por el costo, por el acceso, ¿no? Pero al menos incluir una fuente a la semana, ¿sí? O 2 veces a la semana de pescado, que es este pescado grasosito, o sea, sí podría ser, pues, el salmón, pero bueno, sabemos también que es muy caro, pero bueno, también podría ser, o no sé, el pargo, otro tipo de pescados que a la vista se vean Ujú. más grasositos, ¿no? Que ¿Las otros. sardinas entran dentro de Las esta recomendación? sardinas también entran, ajá, solamente hay que cuidar si es una sardina enlatada, pues la cantidad de sodio, ¿no? O grasa Ujú. saturada que podría traer, pero la sardina es una excelente opción también. Por ejemplo, pues las nueces, lo que son, pues el aceite, ¿no? También de oliva,
buscar esas fuentes como más accesibles. Otro punto importante eran los lácteos bajos en grasa, ¿no? Entonces podríamos consumir leche, yogur, solamente hay que ver la cantidad de grasa saturada. En total de nuestra dieta no deberíamos consumir más del pues 7% de grasa saturada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si consumimos una dieta de 2000 calorías, el 7% de esas calorías no deberían provenir de grasas saturadas, ¿no? Entonces, serían un aproximado de, ¿cuánto aproximadamente? 7 por 2, 14. Te vas a poner en Sí, aprietos. sí, digamos que aproximadamente, o sea, pensando en gramos, no superan los 7 o los 10 gramos, ¿no? Dependiendo, 7 a 11 gramos, dependiendo la cantidad de calorías que consuman diariamente, ¿sí? Pero Sí, así es que esto elegir los como, descremados, ¿no? sí, Descremados, la entonces, leche descremada. Ujú. sí, para no hacernos bolas que tendría, o empezar a hacer cálculos así como muy precisos, básicamente todo se basa en la elección, ¿no? De elegir leche pues descremada, por ejemplo, yogures descremados. Ahora con los sellos, pues generalmente ahí ya es más fácil de identificar qué alimentos contienen grasa saturada, ¿no? De forma excesiva o azúcares. Entonces, hay que guiarnos mucho por eso. También es una herramienta pues mucho más fácil, ¿no? De Visual interpretar. fácil, ¿no? Y ¿Ves? visual, Este ajá, yogur tiene grasa saturada, este no. Bueno, va, ¿no? Pues ya sabes sí, cuál ajá. es mejor. Sí, Ujú. entonces durante el embarazo, digo, y de forma general podríamos valorar eso, ¿no? De este yogur tiene exceso de grasas saturadas y azúcares y tal vez no tiene ninguno de esos dos sellos, ¿no? Entonces, bueno, podría ser una alternativa. También, pues bueno, lo que es carnes rojas, sí es importante consumirlas, evidentemente, para no presentar o desarrollar anemia, pero también cuidar que estas carnes rojas no sean procesadas, ¿no? O sea, sean Ujú. magras, no incluir carnes o fuentes, por ejemplo, de embutidos, ¿no? Sabemos que son altos en grasas saturadas, en nitritos, en sodio, entonces que sean carnes magras y pues seguir la recomendación del digamos que a nivel internacional, ¿no? Que son 350 gramos a la semana. O sea, ni siquiera tiene que ser una alta cantidad y también no tengo que incluirla como súper diariamente, ¿no? Pero bueno, básicamente fue eso. Cereales, ¿no? Que se consumieran sobre todo fuentes de tortilla, que se evitaran pues cereales refinados, que básicamente, ¿qué es lo que habríamos que cuidar al momento, por ejemplo, de comprar un pan de caja? Pues que no esté dentro del ingrediente jarabe de alta fructosa, o sea, este tipo de azúcares muy refinados, pues que al final podrían estar afectando, ¿no? También nuestro metabolismo. En realidad, si te das cuenta, pues son elementos muy generales de la dieta y que están a nuestra mano, ¿no? A nuestro alcance. Dentro de este índice valoramos también que se cumpliera la recomendación pues de alimentos no saludables, ¿no? Por el contrario, entonces consideramos, por ejemplo, alimentos que eran altos de grasa y azúcares añadidos y pues bueno, al final se vio que si superabas el consumo de estos alimentos, más del 10% de tu dieta se enfocaba en ese consumo de calorías proveniente de esos alimentos, pues también podrías tener un efecto negativo ¿Qué sobre la efectos ganancia de peso. podrían, ajá, más ganancia de peso? ¿Qué otros problemas vieron que se Nosotros presentaban? identificamos, digo, ahorita seguimos estudiando esos efectos, pero lo que ya incluso está publicado y salió como resultado principal era que si seguíamos o no nos adheríamos a ese tipo de alimentos, podíamos disminuir hasta en un 33% el ganar peso de manera excesiva en el embarazo o insuficiente, ¿no? O sea, podríamos apegarnos más a las recomendaciones. Y algo que sí identificamos y nos sorprendió incluso fue que el apegarnos a estas recomendaciones muy tradicionales y muy características de México y de nuestro país era que disminuía hasta el 66% el riesgo de bajo peso al nacer. Entonces, Wow. literal no es como descubrir el hilo negro, ¿no? De la alimentación, es apegarnos a una dieta pues lo más tradicional
posible, o sea, que ni siquiera implica comprar alimentos como súper caros. De todos los elementos que acabo de mencionar, pues básicamente es consumir lo más natural posible, ¿no? Los alimentos incluidos en la dieta. Y a lo mejor el que podría costar un poquito más de trabajo, pues consumir, pues son los pescados, ¿no? Por el costo que contienen omega 3. Pero específicamente, o sea, si vemos que no se puede cumplir ese tipo de, bueno, ese requerimiento de DHA y de ácidos grasos poliinsaturados, pues ahí a lo mejor valdría la pena valorar la suplementación, ¿no? Sobre todo en el segundo y tercer trimestre, que es cuando hay una mayor actividad en cuanto al neurodesarrollo y bueno, se desarrolla y crece este cerebro, ¿no? Del bebé, que es donde más podría impactar. Y Pero sé que en el embarazo hay que cuidar la dosis del suplemento, ¿no? Porque en todos los demás yo veo que el omega 3 es antiinflamatorio y entonces se dan dosis elevadas para crear un ambiente, ¿no? De antiinflamación. Entonces, ciertas situaciones como algunas alteraciones visuales o déficit de atención se suplementan megadosis, pero en el embarazo sí es muy importante cuidar y no pasarnos de dosis, ¿no? sí, es muy importante, o sea, cuidar la cantidad de suplementos que consumimos. Y por ejemplo, de omega 3, pues más o menos, bueno, la recomendación ronda entre 1.3 a 1 gramos al día. Entonces, si vemos que a través de la dieta, que como les comento es consumir este tipo de pescados 2 veces a la semana, no se cubre porque el costo es muy, muy alto y es más factible comprar un suplemento que contenga este tipo de nutrimentos, pues igualmente se podría hacer, ¿no? Pero sin no superar esa dosis recomendada. El requerimiento pues es de 1.4 gramos de omega 3 y de DHA más cepa es de 300 miligramos. Entonces, hay que ver que en estos suplementos venga omega 3, omega 6 y DHA idealmente. Y siempre hay que evaluar como en este suplemento, y esto pues va más dirigido también a los profesionales de A la los salud, también nutriólogos, hay sí, que a los médicos. sensibilizar mucho eso, que la relación entre omega 3 y omega 6 sea de 1 a 3, es decir, tenga 3 veces más contenido de omega 3, ¿no? Sin dejar de lado que contenga DHA y no superar esas dosis por lo mismo que tú comentas. Y si la opción, porque es factible de acceder, es consumir pescado, está perfecto, solamente hay que cuidar pues el consumo de pescados y de mariscos, ¿no? Porque sabemos que los productos del mar pues también contienen o podrían contener una cantidad alta de mercurio que pues suele depositarse también en los huesos de la mamá y del bebé o de todo el mundo, pero bueno, en este caso al pensar en el binomio madre-hijo podría ser también un riesgo, ¿no? Buenísimo. Por eso, pues sí, tiene que ser como muy, muy individualizado. Digo, estas recomendaciones que se dan en este espacio son generales para todo el embarazo, pero bueno, si ustedes, aquellas o aquellos que nos están escuchando, ¿no? Si identifican algún caso o ustedes tienen alguna complicación muy específica en el embarazo, pues sí será importante acudir con su médico tratante, con su nutriólogo, nutrióloga tratante o con el equipo que les dé seguimiento en esta etapa. Buenísimo. Entonces, lo que entiendo y un poquito para cerrar, porque hay mucho que hablar de este tema, entonces ojalá y nos escriban los que nos están escuchando dudas, contacten a Mónica para pues más información o que nos pidan más temas y volvemos a invitar a Mónica porque creo que esto da para muchas cosas, pero resumiendo un poco, cuidarnos antes del embarazo y durante el embarazo es crucial para prevenir enfermedades a largo plazo, no centrarnos en el peso, centrarnos en la salud. Entonces, no importa si ganas mucho o poco o normal, el chiste es la calidad de la dieta. Entonces, tenemos que cuidar por lo menos abundantes frutas y verduras, media taza de frijoles, lentejas, garbanzos, granos enteros, cuidar que no en el pan y lo que elijamos de granos no venga azúcar o jarabes como ingredientes principales. Entonces, irnos más a la avena, al pan de grano entero que no tenga azúcar, tortillitas de maíz, arroz salvaje, ¿no? Este tipo de cosas económicas que tenemos al alcance de la mano. Lácteos descremados, bajos en grasa, yogurt,
quesos bajos en grasa, leche y principalmente leche, porque le tenemos pavor y terror y creo que la debemos de seguir consumiendo. Si son intolerantes a la lactosa, hay opciones también para las intolerancias, no tenemos que dejar los lácteos. Y no sé si, y las grasas, ¿no? Los pescados 2 veces a la semana para tener estas grasas buenas, nueces, semillas, aceite de oliva o aceite de aguacate para complementar esas grasas. Y si vemos que algo de ahí no, tal vez somos veganos, tal vez somos deportistas, ¿no? Embarazada deportista, no sé, muchas situaciones que pudieran ser personalizadas, sí acudir con nutriólogos especializados, estar muy de la mano con los médicos para dar una suplementación extra. La básica, vimos, importante, ácido fólico, hierro, omega 3 en el caso de que se necesite, calcio y vitamina D en el caso de que se necesite, pero creo que esos son los nutrimentos clave. Y no sé si hay alguna otra cosa que se nos haya ido, Mónica, y que quisieras complementar o algo que esté como prohibido hacer en el embarazo, que tengan que tener mucho cuidado de no hacerlo, o no comerlo, o no hacerlo. Pues digamos que en ese sentido, o sea, no diría que haya alimentos prohibidos, solo favorecer, como acabas de mencionar, que sea una alimentación basada pues en lo más natural, en lo menos industrializado, ¿no? Posible, creo que esa es la clave. Y cuidar también el tipo de pescados que se están consumiendo, ¿no? Revisar con, digamos que entre más o sea, evaluar la cantidad de pescado que se consume por la cantidad de mercurio que pudiera estar conteniendo, igual el tipo, y fuera de eso, pues no hay nada prohibido. En torno a la actividad física, sí, o sea, sobre todo evitar deportes de contacto o actividades de contacto que pudieran implicar alguna caída, por ejemplo. Ya avanzado el embarazo, pues a lo mejor spinning o andar en bicicleta o sea, ese tipo de deportes pudieran representar un riesgo, pero más por el factor que pudiera haber algún golpe, ¿no? Pero fuera de eso, pues no hay creo que lo prohibido podría ser que a todas las mujeres se les suplemente con multivitamínico, hay que tener mucho cuidado en eso. Y pues también diría yo, o sea, no seguir tampoco remedios con ciertos suplementos que no estén avalados por Cofepris o tomar estas malteadas comúnmente vendidas, ¿no? Prometiendo que pues el estado nutricio va a ser el mejor. Siempre ir de la mano de un profesional de la nutrición y pues hacer caso, ¿no? También acercarse a estos espacios como Esther, donde pues las recomendaciones son basadas en evidencia, ¿no? En este mundo de información tan amplia que existe con influencer, instagramers, creo que hay que ser muy cuidadosos en discernir qué información proviene de especialistas y justamente a ellos o a ellas hacerles caso, ¿no? Pero bueno, este espacio es muy enriquecedor y fuera de eso, pues solo me gustaría platicar un poco del Observatorio Materno Infantil de forma muy breve. Los invito y las invito a visitar el sitio. Aquí podrán encontrar pues información, ¿no? Sobre cómo es que se está comportando cierto tipo de, pues sí, de situaciones en torno a la mala nutrición infantil. Justamente evaluamos cómo están, pues digamos que estas estadísticas en torno a la anemia en edad reproductiva, la desnutrición, temas sobre lactancia materna, es decir, se centra en monitorear la situación actual de nuestro país en torno pues, a indicadores de nutrición materno-infantil y también podrán encontrar pues, material como infografías o ciertos eventos que están enfocados a este tema de embarazo, preconcepción, desnutrición infantil, lo que es lactancia materna, cómo se monitorea, por ejemplo, la venta de sucedáneos, de fórmulas y todo ello, pues bueno, basado en evidencia y todo lo que se ha derivado es del trabajo de múltiples especialistas de múltiples instituciones que pues soportan justo ese tipo de recomendaciones y de trabajo. Entonces, pues bueno, ya tendrán mis redes, aparecerán y ahí Y los aparte es invito a seguir. omi.ibero.mx, ¿no? Omi.ibero.mx. Omi.ibero.mx o en Facebook en mi cuenta personal pueden encontrar también más información sobre eventos o recomendaciones y
pues bueno, también mi correo por cualquier cosa que surja, pero sobre todo en redes y en el OMI. Ay, no, muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que tienes que regresar a hablar de lactancia y de todos estos sucedáneos de leche. Hay mucha mala información también. Se cometen muchos errores por desconocimiento, por modas, porque las mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y sentimos que estamos haciendo lo mejor. Es lo que a mí se me hace más grave, ¿no? Que la información que está allá es incorrecta y nosotros sentimos que estamos haciendo lo correcto. Y ahí tenemos que cambiar nosotros, los profesionales de la salud, los expertos en ese tema, darle información verídica y que esto se vaya eliminando, porque va de boca en boca y se están haciendo locura y media tanto en el embarazo como en la lactancia, y qué peligroso, ¿no? Sí, pues con mucho gusto podemos platicar después sobre lactancia, sobre el posparto, porque yo creo que tocaste hace rato un punto crucial, que es que nos centramos en el bebé y que en el bebé o la bebé estén bien, pero en el periodo del posparto la mamá queda olvidada, ¿no? Entonces queda olvidada en todos los sentidos, en que toda la atención se volca al bebé. Y como bien leí en algún momento, no me acuerdo dónde, de sí nace un bebé, pero también nace una mamá, ¿no? Y requiere todo el apoyo posible. Entonces no hay que olvidar el estado de nutrición y de salud de esa mamá, ¿no? Durante esos meses posparto o ese tiempo posparto. Y bueno, el tema de lactancia es un tema también crucial, ¿no? Donde pues hay muchos puntos de discusión, hay muchas posturas, hay muchísima información, ¿no? De que la lactancia materna exclusiva es lo mejor y está bien, o sea, es lo correcto, pero los medios para poder alcanzar ese tipo de recomendación a veces son complicados, es un camino sinuoso, entonces creo que lo mejor para tomar las decisiones más acertadas pues es contar justo con información basada en evidencia y sí, con mucho gusto podría estar platicando. Ay, buenísimo. No, te agradezco mucho, tienes que regresar. Prometo que viene Mónica pronto para que se queden ahí un poco picados del tema y se esperen tantito a que Mónica regrese y nos platique todo esto que es muy importante. Y sí creo que cuidar la nutrición de la mujer embarazada, la mujer en edad reproductiva y los primeros días del bebé va a ser clave en mejorar el estado nutricio de toda la población. No nada más nos enfocamos en la mamá, sino eso va a repercutir en todas estas enfermedades que estamos sufriendo de adultos, tanto hombres como mujeres, porque no cuidamos la parte del embarazo y de la lactancia. Entonces estamos sufriéndolo hoy en día, pero lo podemos revertir cuidando a nuestras mujeres embarazadas y a los chiquitos, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, Mónica, por estar con nosotros. Seguramente te van a contactar ahí mucho en tus redes y en el OMI, que creo que va a ser de gran ayuda para mucha gente. Y los que nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos todos los viernes de 12 a 1 aquí en Radio 13 Digital. Soy Esther Schiffman, esto es Estilo Saludable y regresamos con la receta saludable de la semana. No se vayan. Gracias, Mónica. Bye, hasta luego. Esta vez te enseñaremos a preparar una bebida fácil y nutritiva. Será una bebida infusionada con fresas, menta y jengibre. Ingredientes: agua mineral, hojas de menta, gotas de limón, raspadura de jengibre y rebanadas de pepino. Preparación: en un vaso, coloca la raspadura de jengibre, agrega el agua mineral, las hojas de menta, las rebanadas de pepino y disfruta.